Los pacientes con diabetes, como ustedes deben haber escuchado de sus médicos, ¿cierto?, y de la información que buscan, tienen una serie de riesgos de complicaciones. Entre ellos están las complicaciones microvasculares, dado por el deterioro o daño que puede haber en la retina, en los riñones y en los nervios periféricos principalmente. Y también las complicaciones macrovasculares o cardiovasculares, de cierta manera, donde están la enfermedad cerebrovascular, que nos da riesgo de tener un accidente vascular o una trombosis cerebral, enfermedad coronaria o más riesgo de tener un infarto, y enfermedad vascular periférica con un aumento de posibilidades de que las arterias que irrigan nuestros pies, nuestras extremidades, se tapen y tengamos más posibilidades de tener un pie diabético o una gangrena por disminución de la irrigación, digamos, de nuestros pies. Es por eso que actualmente se dice que la diabetes es un equivalente de enfermedad coronaria. Vale decir, insisto en la misma idea, tiene el mismo riesgo de tener un infarto que una persona que ya haya tenido uno. ¿Y qué factores de riesgo tienen las personas con diabetes para tener más enfermedades cardiovasculares? Bueno, muchos, como ustedes saben. En general sabemos que la hiperglicemia per se, o sea, la elevación del azúcar en la sangre, provoca un efecto dañino en los vasos sanguíneos. Además, presentan un elevado porcentaje, un aumento de la probabilidad de tener otros factores de riesgo cardiovascular, como problemas de colesterol, presión alta, obesidad asociado a resistencia a la insulina, tabaquismo, lo cual va a provocar una diabetes tipo 2, aumentar el riesgo de ser hipertenso, de tener problemas de colesterol y finalmente de la disfunción endotelial, que va a causar que nuestros vasos sanguíneos tengan más posibilidad de tener aterosclerosis, que son las formaciones de las placas de colesterol dentro de nuestras arterias, y trombosis, que va a hacer que las arterias de nuestro organismo, que son las cañerías que llevan la sangre a todos nuestros tejidos, tengan más riesgo de taparse y con eso de aumentar, ¿cierto?, la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Mientras mayor sea el nivel de glicemias en la sangre, vamos a tener un aumento de la probabilidad de tener una enfermedad coronaria, vale decir, un infarto cardíaco. Sin embargo, también sabemos a través de grandes estudios, ¿cierto?, que cuando nosotros manejamos la glicemia de buena manera y tenemos un mejor control metabólico, el riesgo de las complicaciones de la diabetes en general y en específico del infarto disminuyen en forma muy importante. Sabemos que los problemas de colesterol son más frecuentes en las personas con diabetes. Cuando nosotros manejamos el colesterol, nuestro primer objetivo es manejar el LDL, el colesterol malo, porque es el que tiene más relación con el aumento del riesgo cardiovascular. El colesterol malo o LDL viene de las grasas saturadas, de las grasas animales, de los embutidos, de los productos lácteos enteros, de las frituras, de las carnes de cerdo o las carnes más grasas, ¿cierto? Pero también viene de la producción endógena, digamos, o de la producción hepática de colesterol. No es solamente un factor, no es solo lo que yo como, sino también cuánto colesterol de cierta manera fabrica nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos un problema de colesterol, tenemos que manejarlo y existen dos pilares de manejo. Uno, decimos, son las medidas no farmacológicas, es decir, todas las medidas que podemos hacer sin utilizar remedios. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la alimentación adecuada, el control del peso, el no beber alcohol, principalmente en el caso de la hipertrigliceridemia, el dejar de fumar, el hacer ejercicio, los estanoles, que son sustancias que vienen en algunos productos lácteos que se venden en el supermercado y que nos ayudan a bajar el colesterol malo. Son de baja potencia en general, pero tienen una reducción de alrededor del 10 a 15% de colesterol LDL.
LDL. En general se ha visto que el hacer todas estas medidas no farmacológicas puede llegar a bajar el colesterol malo entre un 20 a 25%. Y los triglicéridos, la respuesta es mucho mayor, la verdad es que aquí no hay tanta claridad, pero puede ser alrededor del 50% o más inclusive. Ahora, ¿qué otras medidas tenemos para manejar el colesterol? Los remedios. La verdad es que los medicamentos actualmente han demostrado mucha efectividad, son muy potentes, bajos efectos adversos y alta seguridad cardiovascular. Entonces, cuando nosotros queremos bajar el colesterol malo o LDL, damos los fármacos de la familia llamada estatinas. Y para bajar los triglicéridos tenemos los fibratos. ¿Cuánto bajan las estatinas el colesterol malo? Alrededor de un 30 a 60%. ¿Cuánto puede bajar los fibratos, los triglicéridos? Entre un 30 y un 50%. Y lo importante de todo esto es que toda esta serie de drogas y de fármacos han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular de manera muy significativa. El riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes puede disminuir hay trabajos que disminuyen hasta más de un 50% el riesgo cardiovascular. La hipertensión es muy importante porque es de alta prevalencia o hay alta posibilidad que una persona con diabetes sea hipertensa, entre el 20 y 60%. La hipertensión aumenta al doble el riesgo cardiovascular. En general, la diabetes tipo 2, los pacientes con diabetes tipo 2 son hipertensos en un contexto de que son más gorditos, de que son obesos habitualmente. Y en el caso de los diabéticos tipo 1, la hipertensión se da en un contexto de daño renal habitualmente. Mientras mejor sea el control de la presión arterial, menor es el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo se maneja? Las no farmacológicas básicamente tienen que ver con una dieta adecuada, baja en sodio y actividad física, manteniendo obviamente un peso en rango normal. Y las medidas farmacológicas, que son medidas de fármacos, de drogas, utilizar diferentes drogas. En general, los remedios de elección son los de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina o los ARA2, que son primos en realidad, y cuyos nombres a estos sí les debe sonar mucho más, son el enalapril y el losartán. Esas son las primeras drogas que se sugieren de uso de manejo de hipertensión en personas con diabetes, y en caso de que no haya respuesta adecuada, vale decir que no logremos la meta, hay que ir asociando drogas de acuerdo a cada paciente. Ahora, si yo soy diabético y he tenido cualquier evento cardiovascular, debiera usar siempre aspirina, salvo que haya alguna alergia o alguna contraindicación específica. Se sabe que existe una clara relación entre la cantidad de cigarrillos que yo fumo y el riesgo de enfermedad cardiovascular que tengo. La obesidad aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Sabemos que en Chile el 85% de nuestros diabéticos no cumplen con las metas de peso recomendadas. ¿Qué beneficios tenemos bajando de peso? Sabemos que disminuye la presión arterial, disminuye la incidencia de diabetes, vale decir, la probabilidad de tener diabetes. Mejora el control glicémico o el control metabólico. Una persona con diabetes que baja de peso, le bajan las glicemias. Mejora el colesterol. Mejora la disfunción endotelial, eso es lo que les decía yo de la función de los vasos sanguíneos. Obviamente mejora la calidad de vida, entre muchas otras cosas. Es muy importante que el tratamiento de la diabetes tiene que ser multifactorial, buscando controlar bien la glicemia, la presión arterial, el colesterol, el tabaquismo e incentivar un estilo de vida saludable como todos tenemos que hacerlo, tengamos diabetes o no.